perdido en el pecado, su mano me extendió y ahí me liberó. Señor, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, solo llanto y dolor. Y ahora yo me gozo contigo, mi Señor. Ahora soy feliz y esto no es de mí, pues Cristo me salvó al redimirme a mí. Señor, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, solo llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, mi Señor. Señor, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, solo llanto y dolor. Yo me gozo contigo, mi Señor. Cobro vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio por los siglos revelado. Se encarnó. Su martirio principió en el pesebre
busco a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas, por entero se entregó. ¿Qué quieres que haga? Le dice el maestro. Aquel pobre ciego que ya lo encontró. Le dice el maestro, yo quiero ser sano, que toda mi vida ciego he sido yo. Le dice el maestro, quiero que seas sano.
Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes al estudio de esta noche. Estamos contentos de ver a cada uno de ustedes entre nosotros. Una bienvenida especial a nuestro hermano Víctor Chávez y su esposa, su familia. Les damos la bienvenida a ellos. Es la primera vez que vienen y deseamos que puedan disfrutar igualmente con nosotros lo que hemos estado repasando sobre el estudio de Génesis. Les van a pasar ya las hojas para que puedan tenerla y estamos agradecidos con Dios que por su gracia estamos aquí todavía. Es su gracia y su misericordia la que nos ayuda a caminar. Si no fuera por su gracia, ¿qué fuera de nosotros? ¿Verdad que sí? Al estar repasando ciertas cosas de lo que está aconteciendo, yo creo que es hermoso poder repasar la historia y tratar de aplicarlo a la escritura de acuerdo a los eventos que han acontecido. Pero cuando ya puede uno aplicar el mensaje y la escritura de acuerdo a los eventos que están aconteciendo ahorita presentemente, se abre más el entendimiento y nos damos cuenta que estábamos cada vez más cerca del fin de lo que nos imaginamos. Mientras pasan las hojas, acabo de darme cuenta el día de ayer, más bien fue el sábado, que se aprobó en 4 o 5 estados que ya se podían manejar los autos a control remoto, hermano Gutiérrez. Entonces, eso es una de las señales del tiempo del fin. Y no están seguros todavía cómo van a trabajar las aseguranzas, si la aseguranza va a echarle la culpa al vehículo o al dueño del vehículo, pues hay algún accidente y por eso se están deteniendo de que manejen los carros esos. Pero fue una de las visiones las cuales nuestro profeta vio que iba a acontecer. Y quizás mucha gente está esperando que vayan sentados jugando ajedrez uno al lado del otro con una caja de ajedrez, pero estamos en la tecnología, hermanos. Entonces estaban diciendo que lo que van a requerir es que el dueño del carro vaya detrás del volante. Entonces uno puede pensar, pues cómo van a estar jugando ajedrez detrás del volante, pero si nos vamos a la tecnología, hermano Lázaro, ahorita en el tablet, donde quiera, vea uno jugando a la gente. Entonces son detallitos que uno se fija. Uno de los otros detalles es de que también dijeron el sábado que ya Billy Graham ya estaba listo para irse al cielo. Y esa es otra señal para nosotros los creyentes. Sabemos bien que hubo 3 ángeles que bajaron. Uno se quedó con Abraham, los otros 2 fueron allá a visitar a Lot. Y entendemos por medio del mensaje que 2 de esos ángeles eran Oral Roberts y Billy Graham. Oral Roberts ya falleció, queda nomás Billy Graham, y se me hizo muy interesante escucharlos el sábado decir que ya estaba listo para irse al cielo. Yo creo que en cuanto eso suceda, que se salga de aquí ese último ángel que queda, va a haber una cadena de eventos, hermano, que vayan a acontecer. Entonces estamos más cerca de lo que pensamos. Nomás quería mencionar eso mientras pasaban las hojas, ¿verdad? ¿Están listos para el estudio? Amén. Estudio sobre el Génesis. Vamos a hacer una oración. Quisiera pedirle al hermano Guillermo Mondragón que si por favor pasa para que ore para comenzar. El hermano Mondragón andaba en México, en Morelia, y allá se quedaron sus papás. Y les enviamos saludos a ellos cuando vean este estudio. Y le damos la bienvenida al hermano Mondragón. Es uno de los que nos ha ayudado bastante para sacar las copias, para ponerlas en sus manos. Y quisiera que él hiciera la oración para así comenzar, hermanos. Señor Todopoderoso, una vez más, Señor, damos gracias en esta hora, Señor. Yes, Lord. Primeramente, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, a nosotros como familia, Señor, poder regresar y estar aquí, Señor, reunidos con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y también, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de escuchar, Señor, a tu siervo, Señor, que realmente ha sido de mucha ayuda. Lo doy yo personalmente, Señor. Doy gracias por él, Señor. Gracias por ti, Señor, porque tú cada cosa, Señor, la meneas en su tiempo exacto, Señor. Damos gracias por ello, Señor. Ahora, Señor, se va a llevar a cabo nuevamente, Señor, el mensaje, el estudio número 11, Señor. Realmente que pronto ha pasado el tiempo, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y
Señor, te pido que nos prepares nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Aquíétanos, abre nuestros oídos espirituales. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso, hermanos, a los hermanos que cantaron los cantos especiales? Les damos gracias a ellos también por el esfuerzo que ellos hacen. Amén. Apreciamos bastante el esfuerzo que hacen por venir a deleitarnos con esos cantos. Y no somos nomás nosotros aquí. El hermano Gutiérrez está allá en el sistema de sonido acá atrás, cerca del vestíbulo, en la iglesia. Y acá atrás tenemos al hermano José Sosa y mi hija Rebeca. Y está también el hermano Guzmán y la jovencita, también hija de nuestra hermana Boruna, también ha estado ahí ayudándonos. Y le damos gracias también a ellos por todo lo que han hecho. Ya tienen los CDs maestros o los DVDs maestros, pero no he tenido yo chance de ir a comprar los DVDs para que saquen las copias, hermanos. Pero ya está todo listo, nomás de que yo haga también el esfuerzo de llevárselos, pero ya pronto vamos a tenerlos en las manos, hermanos. Es que estudios sobre Génesis, ese es el número 11, y el Génesis, quisiéramos repetirlo para no olvidar los significados. Y ver si acaso hemos estado siguiendo el pensamiento el cual creo que Dios nos inspiró para seguir. Y la palabra Génesis significa creación, origen, principio, nacimiento, germen. La palabra germen significa semilla o el embrión o la simiente. Y en el mensaje Yo Restauraré, predicado el 55, junio 26, el hermano Branham dice lo siguiente, es un extracto que lo hemos leído ya varias veces. Dice: ahora el libro de Génesis es el principio. La misma palabra Génesis significa principio. Ahora, todo comenzó en Génesis. El mal comenzó en Génesis. El bien comenzó en Génesis. La vida comenzó en Génesis. La muerte comenzó en Génesis. La creación comenzó en Génesis. Cada religión comenzó en Génesis. Cada espíritu comenzó en Génesis. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo tuvo su principio desde allá. Y hemos visto el Génesis o la creación, el principio, el nacimiento de Jehová. ¿Se acuerdan cuando cambió de ser Elohim, el que existía solo, y pasó a ser uno con su familia? Y de ahí vimos el principio, el nacimiento del Logos. Y los loguitos cuando dijo Osea. Vimos el nacimiento del hombre espíritu. Vimos el principio, el nacimiento del hombre en carne. Vimos el nacimiento o el principio, el Génesis de Isha, la varona, ¿verdad que sí? Isha, porque del varón fue sacada. Y también vimos ciertas cosas también, como dice el hermano Branham, el mal también comenzó en Génesis. Vimos ahí también el comienzo, el principio, el nacimiento de la mentira, el odio. Ahora estamos hablando aquí sobre la tierra, ¿verdad que sí? Aunque sabemos que la primera mentira que se contó fue ¿dónde? En el cielo. Y Lucifer, el cual es el padre de mentira. Pero eso que estaba ahí en el cielo fue arrojado y vino y cayó aquí a la tierra y se vino a manifestar en carne humana. Entonces vimos ahí cómo es que la serpiente sobre la tierra vino y dijo la primer mentira a Eva, ¿verdad que sí? Y luego vimos también el comienzo, el Génesis del odio, la envidia, la desobediencia, de la religión, del asesinato. Todo eso lo hemos repasado, que tuvo su principio en el Génesis. Y también nos dimos cuenta que también ahí en el Génesis fue donde fue el comienzo, el principio de la revelación del plan de salvación. Eso estuvo hermoso, ¿verdad que sí? Como es que Dios a Abel no solamente le reveló lo que había hecho sus padres, y él no ofreció el sacrificio porque sus padres habían hecho, sino que Dios le había mostrado a él el plan de salvación. Y entonces el pensamiento entonces hemos estado siguiendo el estudio sobre el Génesis en la mejor manera que Dios nos ha permitido hacerlo. Y queremos ahora tocar un poquito, y va a ser sencillito, el pensamiento sobre la marca sobre Caín. Y yo sé que hay, en ocasiones hemos oído muchas conclusiones y diferentes cosas que el mundo religioso menciona sobre la marca que puso Dios sobre Caín. Y queremos ahora ver cuál era esa marca, hermano Lázaro. ¿Cuántos quieren ver cuál era la marca que puso sobre Caín Dios? Amén. Para eso queremos empezar leyendo entonces en el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 8,
donde dice: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahí surge para mí una pregunta, y en los estudios que hemos tenido, creo que se han dado cuenta que me gusta a mí escarbarle y meterme más allá. En ocasiones tenemos nosotros lo que es el tiro al blanco, y el tiro al blanco está así, vamos a decir, redondo, y lo tiene el círculo de afuera, el círculo del medio, y lo tiene el círculo del medio centro. Entonces a veces que agarramos el rifle y le tiramos, y sí le pegamos al blanco, y estamos correcto que le estamos pegando al blanco, pero en ocasiones lo que tenemos que hacer es seguir apuntando y seguir tirando hasta que le peguemos al mero centro. Y es una cosa que por gracia de Dios ha estado en mí todo el tiempo de buscar más allá y pegarle en el centro, hermano Jali. Entonces surge en mí la pregunta: ¿por qué mató Caín a Abel? Sabemos que fue por envidia, fue por desobediencia, fue porque le dio el celo de que Dios vindicó el mensaje de su hermano, fue porque él nunca había pasado una cosa que aconteció ese día, y nadie jamás había visto el pilar de fuego bajar y quemar un sacrificio en el altar. Y cuando esto le estaba pasando a su hermano, eso le entró un celo. Entonces podemos ver diferentes cosas o razones por las cuales podemos nosotros adjudicarle que Caín mató a Abel. Pero queremos irnos poquitito, por un ratito más profundo en eso, para ver por qué es que en sí mató Caín a Abel. ¿Quieren verlo? Vamos a la Biblia entonces. Primera de Juan 3:10 dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces automáticamente ahí, si hay alguien que no cree que había simiente de Dios y simiente de la serpiente, esta escritura tumba rápidamente esa teoría que ellos tienen. Porque aquí la escritura dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces el diablo tiene hijos. Dice: cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahorita vamos a ver esa palabra justicia. Vamos a Juan 8:41 al 45 para seguir el pensamiento de la pregunta: ¿por qué mató Caín a Abel? Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué nervio tenían estos hombres, hermano? Voltearse al Señor Jesús, y todavía después de todo creían que él había nacido un bastardo, y decirle: nosotros cuando nacimos, mi papá y mi mamá estaban casados. Cuando tú naciste, Jesús, no estaban casados tus papás, naciste en fornicación. ¿Qué valor tuvieron? ¿De dónde venía esa naturaleza? De su padre el diablo. Para tener el valor, hermanos, de hablarle a Jesús de esa manera. ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? Tener el valor de decirle a Jesús: cuando nosotros nacimos bien en el matrimonio, tú naciste fuera del matrimonio. Qué nervio para hablarle al Señor Jesús de esa manera. Pero sabemos por qué. Dice: un Padre tenemos que es Dios. O sea, nuestro Padre es Dios, tú ni siquiera Padre tienes. ¿Qué valor? 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. En otras palabras, ustedes nacieron de su mamá y su papá, de la unión de su mamá y su papá. Yo no vine de esa manera. Yo fui el Logos que salió de Elohim. ¿Cómo que nací en fornicación? Si yo mismo salí de él. Yo no vengo de José. Seguimos leyendo.
Versículo 43. Les hace una pregunta. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no reconoces mi idioma? Dice, porque no podéis oír mi palabra. Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad que sí? No podían reconocer el lenguaje que él estaba hablando, porque el lenguaje que él estaba hablando era el lenguaje de su padre. Y el lenguaje de su padre era el lenguaje de Dios. Pues es que no podían reconocerlo. Y esa es la misma cosa que existe hoy en día. Vamos a leer el versículo 44. Fíjense cómo les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra vez, el homicida ha sido desde el principio. ¿Quién fue el homicida desde el principio? Caín. Porque no hay, dice y no permaneció en él la verdad, porque no hay verdad en él. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mencionamos la vez pasada cómo es de que a Adán y a Eva, hermano a Ramírez, a Adán y a Eva se les puso una espada para evitarles entrar al camino al árbol de la vida. Pero a Caín no solamente se le quitó la entrada al camino, sino que el mismo camino mismo se puso enfrente de él. Jesús mismo, la palabra en forma de logos, se le puso en él y dijo, yo soy el camino. Ya viste que tu hermano tomó el camino correcto, ¿por qué no tú también no lo tomas? Pero como no había verdad en él, rechazó el camino, ¿verdad que sí vimos eso? Dice, y aquí dice, él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Y ese es el mismo espíritu que estaba en Caín y que también está hoy, hermanos. Es el mismo espíritu, es la misma naturaleza. Pues que cuando uno menciona al profeta, ya la gente ya no quiere creer. Aunque uno mencione al profeta, siempre tenemos que incluirle algo, agregarle algo, como lo que vimos la vez pasada, ¿verdad que sí? Pero cuando una persona es hijo de Dios, y como dijo el hermano Yanni Alvarado, que eso a mí me dio mucho gusto el domingo, predestinados para creer. Yo creo que nosotros somos predestinados para creer que Dios envió un profeta y nos trajo su mensaje, no el mensaje del profeta, el mensaje de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación no era del profeta, la revelación se hizo del profeta, pero la revelación viene directamente de Jesucristo. La revelación es la revelación de él. Pues cuando la gente dice, bueno, hermano, es que esta es mi revelación, y uno dice, amén, amén, si es su revelación, no es la revelación de Jesucristo. Porque si fuera la revelación de Jesucristo, entonces como él dijo aquí, y porque yo digo verdad no me creéis, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué? Porque él mismo es la palabra. Pero antes de seguir adelante, deseo leer algo del profeta para que podamos tener nosotros una base cada vez que nosotros leemos algo de parte de él. En el mensaje Oruga, Langosta, Pulgón y Revoltón, Ricol 59, dice el hermano lo siguiente. Dice, y si Dios es infinito y no puede cambiar, su iglesia debe permanecer tal como estaba en el principio, desde su principio, su génesis, de su nacimiento. Dice, ¿acepta usted eso? La iglesia debe siempre seguir siendo el mismo que era. La iglesia, una mujer, debe siempre seguir siendo el mismo masculino que era. ¿Por qué? Porque es la vida de él manifestada a través de ella. Y el único que es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo está en ella
ella siempre será siendo la misma. Seguimos leyendo. Pero el hombre le ha hecho remiendos, le han puesto sus propias interpretaciones en ella. Nunca intente interpretar la palabra de Dios. Diga solo lo que dice y no les importe cómo está. Solo alíñense con ella. Eso es todo. No cambie la palabra. La Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. No tenemos el derecho de decir estas cosas, o sea, de cambiarle. Solo tenemos que leerla y decirla exactamente como dice y creerla de esa misma manera. No me importa qué tan ridículo parezca, créalo de todas maneras. Está tremendo eso, hermanos. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. No entendemos por qué es que el profeta lo explicó de esa manera. No entendemos, y de cierta manera quizás suene ridículo, pero dígalo exactamente como está escrito, hermano Víctor. Es todo. ¿Para qué meternos en problemas? Es que yo pienso que no, aquí no hay de que yo pienso, es como dice la Biblia, como lo dijo el profeta. Aunque suene ridículo, dígalo exactamente y léalo como está escrito, ¿verdad que sí? Entonces, basado a eso, vamos a seguir con el estudio. Regresamos al por qué mató Caín a Abel. Primera de Juan 3, 10 al 12. Dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La palabra griega, hermanos, para justicia, la palabra griega es dikaiosunei. Dikaiosunei es lo que es la palabra justicia en el griego. Fíjense lo tremendo de esta palabra, hermanos. Significa la doctrina concerniente a la manera en que el hombre puede llegar a un estado aprobado por Dios. Lo repito, la palabra justicia, porque dice cualquiera que no hace justicia. La palabra justicia en el griego es la doctrina concerniente a la manera en que el hombre puede llegar a un estado aprobado por Dios. Fue a donde llegó Abel, hermanos, cuando recibió la revelación, y él pudo aceptarla y creerla como venía. Eso lo llevó a ser aprobado por Dios. Eso es justicia, hermanos. También significa integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensar, sentir y actuar. Cualquiera que no tiene corrección de pensar, sentir y actuar, cualquiera que no tiene integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, cualquiera que no hace la doctrina concerniente a la manera en que el hombre puede llegar a un estado aprobado por Dios, no es de Dios. ¿Por qué mató Caín a Abel? Seguimos leyendo. 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas con tu hermano? Ámalo. Este fue el mensaje que hemos oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. ¿Qué no fue lo que dijo Dios con Caín? Lo leímos del profeta, ¿verdad que sí? Seguimos leyendo. 3:12. No como Caín, que era del maligno, ahorita vamos a ver esa palabra, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Regresamos ahí. No como Caín, que era del maligno. La palabra maligno en el griego, vamos a ver esa palabra, es poneiros. En el griego, poneiros. Esa palabra significa el mal. No como Caín, que era del mal. Esa palabra significa malo. No como Caín, que era del malo. Y también significa poneiros, maligno, el malvado. No como Caín, que era hijo del malvado. Entonces, ¿por qué lo mató, hermanos? Porque su padre era el diablo. Era hijo del malvado, del perverso, del malo.
Por eso es de que él demostró la naturaleza que él tenía. Porque su padre era el diablo y el diablo era malvado, perverso. Está tremendo, ¿no? Por eso mató Caín a Abel, hermanos. Porque su padre era el diablo, la serpiente. Sigamos con el estudio. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la marca sobre Caín? ¿Verdad que sí? Es el pensamiento, la marca sobre Caín. Regresemos a Génesis 4:9 entonces. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? O sea que después de que le había dado la oportunidad a Caín de hacer lo correcto, todavía vino este Caín, no aceptó el camino, no aceptó la verdad, no aceptó la revelación, no aceptó el mensaje de su hermano, vino y lo mató. Y luego viene Dios y le dice a él: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Creen ustedes que sabía Dios dónde estaba Abel? Dios sabía. Dios sabía dónde estaba Adán cuando vino a decir: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía. Pero lo que Dios quería es que Adán se reconociera. Ahorita vamos a tocar un extracto bien pesado acerca de Adán. Dios quería que Adán reconociera en dónde estaba él. Y Dios quería que Caín reconociera qué es lo que había hecho. A ver si acaso de alguna manera había en él alguna clase de remordimiento, de dolor, de arrepentimiento, a ver si existía cualquier gotita de algo de bueno en Caín. Y vino y le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Hermanos, después de que vio el pilar de fuego caer, sabiendo que él sabía todas las cosas, y todavía tener el valor de decirle, como le dijeron a aquel: hey, nosotros no nacimos en fornicación como tú. El mismo ungimiento. No sé, que yo soy guarda de mi hermano, que un día estamos hablando hermano Bernabé y yo, y hace años atrás, y me decía mi hijo, dice: ¿crees tú que la iglesia ya, que los diáconos llaman a la iglesia y la iglesia llama a los diáconos? Y le digo: no. Y se quitó los lentes. Me dice: ¿no crees, mi hijo? Le digo: no. Mire, para comenzar le dije: nosotros en el inglés tenemos una palabra y decimos love. I love. Compramos un reloj: man, I love this watch. Compramos un carro: man, I love my car. Yo amo. Y en el español hay una gran diferencia en dos palabras. Una es querer y otra cosa es amar. Le dije: una persona que ama vive por. Una persona que quiere vive por sí mismo. Le digo: entonces, si acaso la iglesia amara a los diáconos, entonces cuando nos sentamos en la silla y vemos que el hermano diácono, que todo el tiempo se pone en cierta esquina o en cierta área, no está allí, no pudiéramos estar en el servicio por querer saber dónde está mi hermano. Y me salgo a llamarle por teléfono: hermano, ¿qué pasó? No te veo en la iglesia. ¿Estás bien? ¿Se te ponchó el carro? ¿Hay algún problema? ¿Estás enfermo? Le digo: pero como no amamos a nuestros diáconos, nomás los queremos, pues si está o no está, pues nosotros disfrutamos el servicio. Y luego el diácono también. Está parado el diácono, anda caminando por los pasillos y de repente mira que cierto hermano se sienta por este lado, o la hermana por aquel lado, o cierta anciana de nosotros por cierto lado, y de repente no la mira. Si está ese amor, no puede disfrutar el servicio. Fuera a llamarle a ver: hermana, ¿estás bien? No, es que no te veo aquí en la iglesia, se te descompuso el carro, estás enferma. Le digo: pero hermano, le digo: pero como nomás nos queremos, pues si está o no está, pues está igual. Ya ves que duramos 2-3 semanas sin vernos unos a otros y ni nos dimos cuenta. Entonces hermano Bernabé quiere que todos nos preocupemos los unos por los otros, y nosotros no le decimos hermano Bernabé, claro que no, pero sí pensamos: pues yo no soy el diácono, que yo soy el guarda de mi hermano. Pero es otro pensamiento, hermano, es otro pensamiento. Seguimos leyendo mejor. Génesis 4:10, noten. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Cuando ya vio que no reconoció qué hizo, dijo: ¿qué has hecho? Y luego le confirmó, le mostró que él sabía lo que había pasado. Le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo que no sabes lo que has hecho, Caín? Si la misma voz de la sangre está clamando desde la tierra.
Aquí vemos tres cosas. Yendo al estudio. ¿Qué has hecho? Dice, la voz, número 1, la voz. Número 2, de la sangre. Número 3, de tu hermano clama. Voz, sangre, clama. Ahora vamos a ver esta palabra clama, ¿ok? Esta palabra clama en sí no es en el griego, es en el hebreo. Significa tzazok. Ahí cometí un equívoco, hermanos, discúlpenme, ahorita lo acabo de notar. Esa palabra clama ahí no es griega, es hebrea. HB, hebrea. Tzazak, que quiere decir gritar o exclamar por ayuda. Entonces, la voz de la sangre de tu hermano está gritando y exclamando por ayuda. También significa gritar, exclamar en angustia o en necesidad. Entonces, la voz de la sangre de tu hermano está gritando y clamando en angustia, en necesidad. También significa gritar, exclamar en quebranto. Era la voz de la sangre de Abel, hermano. Amén. Está tremendo, ¿verdad? ¿Se imaginan el quebranto, la angustia, la necesidad de ayuda, hermano Lázaro? Estaba gritando, exclamando. Para seguir el pensamiento de la sangre hablando, vamos a Hebreos 12:24, para seguir esto en la Biblia, ¿verdad? Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aquí vemos otra vez estas dos palabras, sangre, como lo vimos en Génesis 4:10, y lo vemos la palabra habla o clama. Esta palabra sí es griega, la leo. Esta palabra donde dice que habla mejor que la de Abel significa hablar, decir, anunciar, platicar, predicar, anunciar, pronunciar. Es expresar una voz, es emitir un sonido, es lo que es hablar. La palabra habla en el griego significa esas palabras allí. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermanos? Vamos para una cosa tremenda aquí. Esa misma palabra, habla, la leo, es usar la lengua o la facultad para hablar. Acuérdense, la sangre dice que habló, ¿verdad? Que clamó. Pero hablar es usar la lengua o la facultad para hablar. Y aquí el apóstol Pablo está uniendo Hebreos 12:24 con Génesis 4:10. También significa usar palabras para poder declarar lo que está en la mente de uno y revelar sus pensamientos. Es lo tremendo de esta palabra, habla, hermano Leiva. Una palabra tremendísima. Entonces, al leer yo estas definiciones, hermanos, de que esta palabra habla, ahí donde dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla, o sea, que usa la lengua o la facultad para hablar, o que usa palabras para poder declarar lo que está en la mente de ella y revelar sus pensamientos, viene a mí una pregunta. ¿Qué era en sí lo que estaba hablando? Porque hasta ahorita yo no he visto una sangre que tenga lengua. Entonces aquí estaba hablando, hermano Víctor Rey. Yo no he visto una sangre que emita sonido, hermano Lázaro. Entonces, ¿cómo puede la sangre hablar? Tiene que haber alguna explicación. Porque la Biblia dice que la sangre habló, la sangre clamó, la sangre exclamó. Y la palabra que se usa es usar la lengua. Usar palabras para expresar lo que está o revelar lo que está en los pensamientos, en la mente de uno. Y hasta ahorita yo no he visto ninguna. A mí me han sacado sangre y yo nunca he visto que la sangre tenga lengua o que me exprese algo, que tenga algún sonido. Entonces, ¿qué en sí estaba hablando, hermano Lázaro? Es buena pregunta. ¿Qué estaba hablando? Si está usando esas palabras la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, ¿qué estaba hablando? Vamos a ver lo que dice el profeta, ¿ok? Porque aquí es lo que se pone bueno cuando ya lo oímos del profeta. En el mensaje predicado el 63, la señal, dice el hermano Bernal lo siguiente: ahora,
¿cuántos saben que la sangre sí habla? ¿Cuántos saben que la sangre sí habla de acuerdo a la Biblia? Pero científicamente, como dijo el hermano Jan Alvarado, no podemos probar que la sangre hable. Entonces, ¿se contradice la Biblia o está mintiendo la Biblia? No. Pero tiene que haber una explicación. Porque aquí el hermano Abraham dice, hace una pregunta ahora, ¿cuántos saben que la sangre? Y lo dice, sí habla. No nomás dice, ¿cuántos saben que la sangre habla? Aclara, ¿cuántos saben que la sangre sí habla? Y lo sigue diciendo el mismo mensaje, la señal, predicado en el 63, septiembre 1, dice, su sangre estaba hablando. Lo volví a decir. Y lo grita el hermano Branham, aleluya, su sangre estaba clamando. Dice, era una señal que había sido muerto. Su sangre estaba clamando en contra de su hermano. ¿Cómo puede la sangre hablar, hermano Lázaro? Si no tiene lengua. Seguimos leyendo. En el mismo mensaje, la señal, pero predicado noviembre 28, en el mismo año 63, el hermano Branham vuelve a tocar este tema y dice, usted diría, ¿la sangre habla? La pregunta que acabamos de hacer ahorita. ¿La sangre habla? Un momento, hermano Branham. Dice hermano Branham, la sangre habla. Lo vuelve a confirmar. La Biblia dice que habla. Muy bien. Y lo dice, la sangre habla. Pero ¿cómo va a hablar si no tiene lengua, hombre? ¿Cómo habla la sangre? Veamos qué más dice el profeta de esto. Regresando al mensaje de la señal, septiembre 1 del 63, dice, Pablo nos dice que la sangre habla. Ahora cualquiera sabe que la sangre misma no puede hablar, porque es química. ¿Es cierto? ¿Cuántos saben eso? Se equivocó el hermano Branham, le erró. Es lo primero que dice la gente. Porque estamos hablando aquí que dice, sí habla, estaba clamando, estaba hablando, la sangre habla. Y aquí de repente dice hermano Branham, la sangre misma no puede hablar, porque es química. ¿Cómo puede la química hablar? Esto ya nos pone a pensar, ¿verdad? Seguimos leyendo entonces. Entonces, ¿qué fue lo que habló, hermano Ramírez? ¿Qué fue lo que habló? Dice, cuando usted reconoce la señal, ahí está la respuesta. La vida que se necesitó para que la sangre hablase. Oh, entonces no era la sangre la que estaba hablando. No era la sangre, la química que estaba hablando. Era la vida que estaba en la sangre la que estaba hablando. La vida de Abel que salió de la sangre era la que estaba hablando, hermanos. No era la química. ¿Sí o no? ¿O ya nos perdimos? ¿Sí vamos bien, verdad que sí? Vamos a seguir viendo a ver si el hermano Branham lo vuelve a repetir, ¿ok? En el mensaje de la señal, predicado el 64 ahora, febrero 8, dice, la sangre habla. ¿Lo dijimos? ¿Habla la sangre? ¿Puede hablar? ¿La señal habla? 3 preguntas ahí. Y lo dice, sí, Señor. Si miramos en Génesis 4:10, la voz de la sangre de Abel clamó contra Caín. La sangre tenía una voz. Seguimos leyendo. Nos damos cuenta en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesucristo habla mejor. La sangre habla. Y luego hace la pregunta el hermano Branham, ¿cómo puede hablar la química? Y luego contesta, es la vida que está en la sangre que hace lo que habla. Entonces no era la sangre que estaba hablando, era la vida. Ahorita vamos a ver, a seguir leyendo aquí. Seguimos leyendo. Dice, ¿qué dice ahí, hermano Branham? Era el alma que estaba, y él dijo en Caín que clamaba, pero se corrige y dice en Abel. Era el alma que estaba en Abel. El alma que estaba en Abel, que salió, no podía entrar a la 6ª dimensión donde van los redimidos o los salvos.
se fue a un lugar el cual se llama ¿qué? El paraíso. ¿Verdad que sí? Cuando Jesús murió en la cruz, pasaron 3 cosas ahí. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad que sí? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 1. Y hablamos hace tiempo atrás que somos un ser trino, ¿verdad? ¿Verdad, Sandra? Sí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el espíritu se fue con el Padre, pero quedaron 2 más: el alma y el cuerpo. Entonces sabemos bien nosotros que el cuerpo se quedó en la tumba, ¿verdad que sí? Estaba descansando, inmóvil. ¿Y el alma dónde se fue? Dice Abraham que el alma se fue a las almas que estaban encarceladas. Primeramente fue al diablo y le quitó las llaves, y luego de ahí se fue a las almas encarceladas, abrió la puerta y se mostró a ellos y les dijo: miren, estoy aquí no para sacarlos, ustedes ya aquí se van a quedar, son para perdición, pero vine para que ustedes supieran que no están aquí nomás porque sí, están aquí porque ustedes desobedecieron a la voz de los profetas. Ellos hablaron de mí y aquí estoy. Para que no se estén preguntando: pero ¿por qué estamos siendo condenados? ¿Por qué estamos aquí? Por eso, porque sí les dijeron la verdad. ¿Ok? Dice Abraham que cerró la puerta y luego de ahí se fue al paraíso, a donde estaban aquellos que sí oyeron la voz de los profetas. Y dice que cuando él llegó ahí, abrió, no voy a entrar a eso porque se me va el tiempo, ¿verdad? Pero dice que él vació el paraíso. No había todavía derramamiento de sangre por el pecado del Cordero Pascual. Por eso es de que el alma que salió de la sangre estaba clamando, pidiendo justicia. Había una injusticia que se había hecho y por eso clamaba. ¿Qué clamaba? No era la química, hermano Guillermo. Era la vida que estaba en la sangre. Era, dice el hermano Branham, el alma. ¿Qué año predicó eso el hermano Branham? El 64, febrero 8, en el mensaje de la señal, después de los sellos. Entonces el hermano Branham no dijo eso nomás porque sí, ¿verdad que sí? Seguimos leyendo. Dice: era el alma que estaba en Caín, en Abel. Era la vida. Y el hermano Branham trae qué hermoso, hermanos, es cuando podemos leer la Biblia y ver. Por eso el hermano Branham dice, si usted lee la Biblia, dice, y usted no puede ver a Jesucristo en cada versículo de la Biblia, tiene que volverla a leer. Porque la Biblia, hermanos, es la vida de Jesucristo repitiéndose una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando pone la sangre que habla de Abel, de repente viene se viene hasta acá, hasta hace 2000 años atrás, y dice lo mismo del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice: era la vida que estaba en Cristo que clama cosas mejores que hay. Habla y habla en voz alta, dice el hermano Branham. Es el Espíritu Santo, habla claramente. Nos dice que el tiempo está aquí. Un exacto más. 64-038, marzo 8, predica el hermano el mismo mensaje, la señal. Dice: ve, nos damos cuenta que la sangre habla a tu favor. Y lo dice Branham: la vida que está en usted habla de la sangre derramada. Amén. Oh, hermano, ojalá todos pudieran verlo, dice el hermano Branham. Ven, si usted pudiera ver lo que es la vida que está en usted. Ve, esa sangre lo está identificando con ello. Es la señal, lo que es. La sangre fue derramada por ti y tú la has aceptado y la vida ha llegado a ustedes. Usted tiene la señal. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón no podía venir la vida de un animal al adorador? ¿No han pensado en eso bien, más profundo? La razón, dice Abraham, que no podía venir la vida del animal sobre el adorador o al adorador, era porque si la vida que vino y ofreció el adorador era de un chivo, si esa vida saliera del chivo cuando fuera degollado y esa vida regresara al adorador que lo ofreció, en cuanto saliera de ahí, iba a empezar, iba a ir a correr, a comer pasto. Porque la vida que entró en el adorador era una vida de ¿qué? De chivo, de un animal. Si hubiera ofrecido un caballo y hubiera salido la vida del caballo y hubiera regresado sobre el adorador, hubiera salido corriendo luego, porque era la vida que entró en él.
Por eso no podía entrar la vida del animal al adorador, hermanos. Pero cuando vino Dios y la célula de sangre se rompió y la vida que estaba en la sangre regresó al adorador, hizo al adorador ser Dios. Ay, estás hermoso. Seguimos leyendo. La señal, versículo 63 dice: Él dijo, su sangre me está clamando. La sangre justa de Abel clamaba en contra de Caín, pero la sangre de Jesucristo no solo clama, sino también redime. Ahí es donde estamos nosotros, hermanos. Entonces, ya vimos qué es lo que está hablando, ¿verdad que sí? No está hablando la química de la sangre, está hablando la vida, el alma que estaba en la sangre de Abel. Esa era la que estaba clamando, hermanos. ¿Sí lo entendieron, verdad que sí? Ok, entonces continuemos con el pensamiento. Acuérdense, el pensamiento es la marca sobre Caín. Dice, ahora pues, Génesis 4:11: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. 4:12: cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Ahorita vamos a regresar esas dos palabras. 4:13: y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Se ven que no hubo ningún remordimiento, hermanos? Él nunca pidió disculpas por haber matado a su hermano. Nunca. El hermano Bernabé, como mencionaba antes, él decía, hoy hay tanta gente dice que nunca pueden pedir perdón. Hacen lo que sea, arrasan a quien sea, le faltan el respeto a quien sea, son maleducados y nunca son para venir a pedir perdón. Si acaso tienen chance, hermanos, oigan el mensaje del hermano Bernabé que le intituló Caín el desafiante. Y ahí el hermano Bernabé entra más en detalle. ¿Cómo es que mucha gente no tiene para nada el pedir perdón o pedir disculpa? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. Dice, dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Continuemos leyendo. Acuérdense, la marca sobre Caín. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjense, el 4:12, vamos a leer el versículo 4:12 de Génesis otra vez. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Deseo leerla en inglés, hermano, para tomar las palabras que usó el profeta, hermanos, ¿ok? Y ver cómo es de que él empieza a hablar de esto. En el King James, Génesis 4:12 de King James dice, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength, a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. La traducción directa es, a fugitive and a vagabond shalt thou be on the earth. Un fugitivo y un vagabundo. En español le pusieron errante y extranjero. Y no me gustó a mí cómo es que pusieron extranjero, hermano Lázaro, y tú ya me conoces bien. Ahí en esa escritura, porque el hermano Branham nunca le adjudica la palabra extranjero a uno de la descendencia de Caín. Nunca. Nunca. Es la palabra extranjero siempre se la adjudica a la simiente de Abraham. Pues que no me gustó esa palabra allí. El hermano Branham usa la palabra fugitivo y vagabundo. Vamos a ver qué significa fugitivo. La palabra hebrea fugitivo, nua, dice tembloroso, titubear, mecido, vacilar, tambalear, vagabundear, mudar, rápido, o sea, escorridizo, dudar, inestable, un vago, un errabundo, un tirado, o sea, un rechazado, un echado, un abrojado. Es lo que significa la palabra fugitivo, hermanos. Una persona que cualquier cosa lo mueve, que cualquier cosa lo hace titubear. La marca sobre Caín, Fíjense lo que significa la palabra vagabundo. Es vaguear, o sea, que anda de vago nomás por ahí. Errar, vagabundear. Flotar, o sea que
Él va con la corriente, a donde lo lleve la corriente, para allá flota, hermano. Jale. ¿Sabías tú que esto y esto es? Oh, sí. Y al rato llega alguien más y dice, pues es que decía hermano Branham, dice, usted tiene que pararse por algo o será movido por cualquier cosa. Lo que dijo el hermano Branham. En otras palabras, o se para firme o va a ser usted un vagabundo. Va a andar flotando nomás con... En español tenemos un dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero este no va dormido, hermano, este va bien despierto. Porque él mismo dijo, voy a ser yo un fugitivo y vagabundo. ¿Sabía? Fíjense, la marca sobre Caín. Ya me terminamos. Vagabundo significa flotar, tambalear. O sea que no está fijo, hermano Ramírez. Anda todo el tiempo tambaleando. Tambaleando. Ir de aquí para allá. Irse a volar. Mostrar quebranto, congoja, aflicción y dolor. Dice que causa compasión. Cuando va uno en la calle, hermano, y está un vagabundo, ¿no le da uno deseos de golpearlo y matarlo? No, Víctor, da compasión. Mira, pobre hombre, anda de vagabundo, pobrecito. Y en ocasiones hasta le agarramos $1, ¿verdad? Está sencillito, hermanos. ¿Por qué no podían matar a Caín? Causaba compasión. Era un vagabundo, un errante que ahorita lo venían aquí, después lo veían allá. Ahorita vamos a ver lo que dice hermano Branham de eso. La marca sobre Caín. ¿Está hermoso, verdad, Víctor? Génesis 4:15. Vamos a seguir leyendo. Y respondióle Jehová: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Es otra palabra que también no está bien escrita. Puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que lo hallara. Vamos a ver cuál fue la palabra que se usó en el hebreo. Fíjense cómo leen el King James, ustedes que saben inglés. And the Lord said unto him, therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord said, no dice a sign, a mark. It wasn't a sign. It was a mark, era una marca upon Cain. Vamos a ver qué dice el hermano Branham de esto. ¿Quiere oírlo, hermanos? Este es el núcleo ya del pensamiento que tocamos ahorita. Una iglesia engañada por el mundo, predicado el 59. De aquí en adelante nomás voy a leer nomás los estratos del profeta, tratar de explicar nada. Dice, una iglesia engañada por el mundo, predicado el 59, junio 28, dice, una cosita que ustedes pudieran ver, dice en la escritura dice, aquellos que buscaban esta nueva ciudad actuaron diferente. Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros. ¿Saben cómo es que ahora le adjudicó la palabra extranjeros a los peregrinos? La simiente de Abraham. Ellos andaban buscando una ciudad. Ellos eran extranjeros, o sea, que no son de este país, son de otro país. A eso les adjudicó el hermano Branham la palabra extranjero, hermano. A ellos. Seguimos leyendo. Pero en el lado de Caín, ellos llegaron a ser fugitivos y renegados. Pero los cristianos no, pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros. Un fugitivo no tiene hogar. Un renegado es una persona horrible. Fíjense, pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros. Un extranjero sí tiene ciudad, sí tiene casa, sí tiene hogar, pero no está aquí. Está en la ciudad o en el país de donde él viene y anda ahorita como extranjero en este país. Pero un fugitivo no tiene hogar. Y no quise usar yo la traducción que nosotros sabemos como un fugitivo, alguien que todo el tiempo anda huyendo de la ley, ¿verdad? Porque en el hebreo no significa eso, hermanos. En el hebreo significa otra cosa diferente, no es alguien que anda huyendo de la ley.
es alguien que titubea, que no está estable, que todo eso, ¿verdad? Que lo leímos ahorita. Pues seguimos leyendo, dice. Ok, un fugitivo no tiene hogar, un renegado es una persona horrible, pero un peregrino es algo verdadero y de una tierra verdadera en otra nación, lo que acabamos de hablar ahorita, tratando de encontrar su camino a casa, profesando por medio de su vida de que él tiene algo, que él es de otro país. Allí está la razón, que la marca de la bestia y el sello de Dios. Es otro mensaje que en el español nomás le pusieron el sello de Dios, pero no es el mensaje del sello de Dios. El mensaje se llama, hermano Lázaro, la marca de la bestia y el sello de Dios. Pero por alguna razón en español nomás le pusieron el sello de Dios, ¿verdad? ¿Tú ves? La marca de la bestia y el sello de Dios, aplicado el 61, febrero 16, dice el hermano lo siguiente: y hallamos que la primera vez que un humano fue marcado comenzó en Génesis. La primera vez que un humano fue marcado, o sea, el Génesis de la marca, fue en Génesis 4:15. Dios le puso, y en español le pusieron, Dios le puso una señal a Caín. El hermano Abraham no dijo, and God put a sign over Cain. No. El hermano Abraham dijo, God marked Cain. Dios marcó a Caín. Seguimos leyendo. Dice el hermano Abraham, allí fue cuando la primera marca de la bestia fue puesta. Oh, entonces la marca sobre Caín es la marca de la bestia. Y nosotros sabemos y entendemos que la marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo, rechazar la palabra, rechazar a Dios. Y aquí el hermano está uniendo la marca de la bestia con la marca que Dios puso sobre Caín. Entonces no era una cosa aquí en la frente, no era una marca aquí en la mano, no era de que estaba muy grande y los dedos largotes o velludo y por eso es que sabían que ese era Caín. No, la marca de la bestia y la marca sobre Caín es la misma cosa. Vamos a ver qué es lo que es esa marca. Dice, allí fue cuando la primera marca de la bestia fue puesta sobre Caín. Allí él, dice el hermano Branham, allí él comenzó eso. En español le pusieron, allí es el comienzo de esto. No, el hermano Branham dijo, allí él comenzó eso. Ese fue el principio, él comenzó esa marca, Caín. El mensaje, la marca de la bestia y el sello de Dios, también predicado del mismo año, 61. Dice, entonces, ¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de Satanás. Exactamente, de allá vino. Entonces, él fue el primer asesino. Ahí comenzó el asesinato, el génesis del asesinato. Y fue el primero en mostrar celo, el génesis del celo. Lucifer tuvo celo con Miguel y trajo eso a la tierra y lo transfirió, se lo pasó, se lo inyectó al hombre. Y Caín, al tomar este mal, ¿qué mal, hermanos? De ser un asesino, este celo, esta envidia, todo lo que va con ello, dice el hermano Branham, recibió y otra vez le pusieron la señal. El hermano Branham no dice señal, dice, y recibió la primera marca. ¿Qué marca? La marca de la bestia. Dice, Dios lo marcó. Nadie habría de matarlo. Dice, que lo dejaran quieto. Pero recuerden, en cuanto él lo marcó, él salió de la presencia de Dios. Y si van ustedes a la Biblia no dice que Dios lo echó fuera como echó fuera a Adán y a Eva. Adán y Eva él los tuvo que echar para afuera. A Caín no. Él, después de que recibió esta marca de la bestia, él solito se fue. ¿Y qué se fue a hacer? Lo que Dios le dijo que él era: un fugitivo y un vagabundo. Nadie, dice hermano Branham, dice el diablo no nos forza a nosotros a hacer nada, dice hermano Branham. Nada. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Dice, hay mucha gente que dice, es que el diablo me forzó a hacerlo, es que el diablo me hizo hacerlo. Dice, no, es una mentira, es un engaño.
Dice, nosotros lo hicimos voluntariamente, nosotros permitimos que Él nos inspirara a hacerlo. Aquí Dios no echó fuera, hermano Lázaro, a Caín. En cuando recibió la marca de la bestia, Él dijo, como con Judas, ok, ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Se ven la unión de las escrituras? ¿Cómo es que encajan? Seguimos leyendo. Dice, Él salió la presencia de Dios. En el mismo mensaje, la marca de la bestia y el sello de Dios. Dice, la marca de la bestia. A ver, yo creí que era una marca en el cuerpo, por fuera, exterior o en la frente. Dice Maurán, la marca de la bestia, ¿qué es? Un vagabundo, un fugitivo, no sabe para dónde va y ni sabe qué cosa desea. Es un fugitivo. ¿Es serio eso, hermanos? Seguimos leyendo el mismo mensaje. Dice, pero la marca de la bestia es algo que significa descarriado y desterrado, el cual rehusó tomar el sello y caminar por el camino provisto por Dios. Está tremendo, hermanos. La marca sobre Caín. Un descarriado y un desterrado, un vagabundo, un fugitivo, es lo que es la marca de la bestia. En el mensaje, resultados de decisión, predicado el 55, dice el hermano Branham lo siguiente: ellos se convirtieron en errantes. Estaba hablando el hermano Branham acerca de aquellos que de repente iban a una reunión y criticaban la reunión, no se rendían a Dios y de repente corrían a otra reunión y hacían lo mismo. Dice Branham, ellos se convirtieron en errantes, o sea, en fugitivos, vagabundos. Dice, Adán hizo la misma cosa. ¿Cómo, hermano Branham, que Adán hizo la misma cosa? Gracias a Dios por su misericordia, su gracia hacia su hijo Adán y hacia cada uno de nosotros también. Ellos se convirtieron en errantes. Adán hizo la misma cosa cuando falló en guardar la palabra de Dios. Cada palabra de ella. Con razón Abraham decía tanto, no le quite a la palabra, dígalo como está, no ponga su propio pensamiento, no ponga su propia interpretación, dígalo como está escrito. ¿Por qué? Porque si le quitamos, hermanos, llegamos a ser vagabundos y fugitivos, errantes. Sí, hermano Lázaro. Dice, cada palabra de ella, él se convirtió, hablando de Adán, en un errante. Seguimos leyendo. Caín hizo lo mismo cuando él no podía aceptar el mismo sacrificio que Dios recibió de Abel. Él se convirtió en un errante. Y cada hombre y mujer en esta noche que se para en esos avivamientos de los últimos días, ahora que cruzan el país y ven el movimiento poderoso de Dios y lo rechazan, usted se convertirá en un errante. Es cierto, vagabundo por usted mismo. Seguimos otro extracto más. Compañerismo con Dios por medio de la reconciliación, predicado el 56. Compañerismo con Dios por medio de la reconciliación, enero 20 del 56. Dice ahora lo siguiente. Dice, nos damos cuenta que el hombre debe de volver a su hacedor. Luego, cuando Adán se dio cuenta de que el pecado lo había separado, se convirtió en un extranjero, un vagabundo lejos de Dios. A un Adán le pasó lo mismo, hermanos. Es el hermano Branham hablando. Seguimos leyendo el mismo mensaje, compañerismo con Dios por medio de la reconciliación. Dice, un vagabundo lejos de Dios, sin esperanza, dando vueltas en el jardín. ¿Qué estaba haciendo Adán? Vagabundeando. Sabiendo que él fue separado de Dios. Sabía que ya no tenía compañerismo, sino que lo hizo en un vagabundo. Ya no estamos hablando de Caín, hermano, estábamos hablando de Adán. Y el hombre a este día, el Abraham lo trae hasta ahora, cuando el problema del pecado, dice, él todavía se convierte en un vagabundo. Irá a una iglesia por un rato,
Él anhela tener compañerismo. Él se unirá a los metodistas o los bautistas o a la pentecostal o a alguna iglesia. Él irá allí y él encontrará imperfección en la iglesia entre el pueblo, que dejará esta iglesia y tomará su carta e irá a otra iglesia. Irá de iglesia en iglesia. Sin embargo, él es un vagabundo lejos de Dios. Estudios sobre el Génesis. ¿Saben qué fue lo cruel del pecado, hermanos? Ya para terminar. Lo cruel del pecado fue que el pecado trae separación. Eso es lo cruel del pecado. El pecado fue tan cruel que cuando Jesús se hizo pecado, lo separó de Dios. Y él mismo se volteó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando él se hizo pecado, el pecado, lo cruel del pecado es que separa al hombre de Dios. Cuando Adán dio su vida por su esposa, él sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía el resultado tan grande de eso. Y hablando con hermano Yanni Alvarado el otro día, estábamos tocando el tema ese, y le digo: hermano Yanni, ¿qué pasó por la mente de Adán cuando de repente se dio cuenta que ya era un mortal? Y se dio cuenta verdaderamente qué fue lo que hizo. Se separó de Dios. Y en ese momento él empezó a andar como un vagabundo, dando vueltas y vueltas al jardín. Y vueltas y vueltas al jardín. Y vueltas y vueltas al jardín. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. En cuanto se separaron de la palabra, vueltas y vueltas en el desierto. Y hermano Abraham une la marca de la bestia con la marca sobre Caín como la misma cosa. Entonces, vale la pena ponernos a pensar, ¿verdad que sí? Nos ponemos de pie. La marca sobre Caín. ¿Qué era eso? Un vagabundo, hermano Víctor. Sencillo. Un vagabundo, un errante, un fugitivo. La siguiente ocasión vamos a tocar cómo es de que después él quiso contrarrestar eso y después se volteó en contra de Dios. Cuando primeramente le dijo: ¿sabes qué? Pues voy a ser un vagabundo y un fugitivo. Y se fue. Y de repente pensó la cosa, dijo: no, yo le voy a mostrar a Dios que yo no voy a ser ni fugitivo, ni errante, ni nada. Voy a tener un hijo y voy a tener una ciudad y la voy a fortificar. Y empezó a hacer una ciudad bien grande, y cuando menos pensó, le subía cada vez los muros más altos, Víctor, más altos y más altos y más altos. Y la gente no entendía por qué te levanta tanto los muros, Caín, si ya está bien fortificado. O sea, es que el espíritu de fugitivo, hermanos, no lo dejaba en paz. Sabía que estaba mal y andaba corriendo. Súbale otro pie. Está tremendo, ¿verdad? Inclinamos nuestros rostros. Hay alguien que tiene una necesidad y desea levantar su mano. Dice: Señor, yo no quiero ser un fugitivo ni un vagabundo. Yo soy un extranjero, Señor. No soy de este mundo. Yo soy de esa ciudad que tú mismo edificaste, Señor. Ayúdame, Señor, a cuidarme, a llegar hasta allá, Señor. Que mi aceite no se apague, que mi aceite no se acabe, Señor, sino que pueda seguir caminando, Señor, caminando como un extranjero, un peregrino, no como un vagabundo ni un fugitivo, Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia, por el estudio de esta noche, Señor. Yo mismo, Señor, cuando vengo aquí, Señor, traigo nomás lo que traigo escrito, pero yo no sé cómo quieres expresarlo, Señor. Creo que hallamos gracia ante tus ojos, Señor, cuando estas cosas empiezan a abrirse ante nosotros, Señor. Creo que el libro de Génesis ha llegado a ser un libro nuevo para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Señor, cada persona que levantó su mano, Señor, rendida, Señor, a ti, Señor, con el corazón abierto, Señor. Padre, nos agarramos de tu mano, Señor. Y, Señor, y como Abraham, Señor, buscamos, Señor, ese lugar prometido, Señor, para tu pueblo, para tu novia, Señor. Hasta ese momento, Señor, ayúdanos en el camino, Señor. Sabemos que tu profeta dijo
que cuando recibimos el Espíritu Santo, Señor, todo lo que necesitamos para la jornada como peregrinos en esta tierra estaba dentro de esa semilla, Señor, esa simiente. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como el trigo, Señor, que por dentro el trigo se alimenta solito, Señor. Del centro ahí empieza a comer de él mismo, Señor. Que seamos nosotros también, Señor. Tu profeta dijo que el Espíritu Santo se alimenta de la palabra, Señor. Señor, que el Espíritu Santo que está en nosotros, lo cual es tu propia vida, Señor, pueda alimentarse de sí mismo, Señor. Porque después de todo, eres tú hablándote a ti mismo. Eres tú oyéndote a ti mismo. Eres tú diciéndote amén a ti mismo. Eres tú mismo creyendo tu propia palabra. Eres tú mismo, Señor, manifestando lo que tú eres, Señor. Nosotros solamente somos el cascarón, Señor, donde tú estás entronado, Señor. Hasta ese día, Señor, que podamos verte cara a cara, Señor. Señor, ayúdanos a llegar a ese día. Gracias por todo. Gracias por las personas que han venido en esta noche, Señor. Ponemos a cada uno en tus manos. Contesta su petición, Señor. En el nombre de Señor Jesucristo oramos. Gracias, Señor. Gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 2 semanas. No se les olvide, hermanos, de que aunque no se anuncia de aquí del púlpito el estudio, hermano Jali, de todos en el calendario está. Es que los vemos dentro de 2 semanas. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanos.